Hola amigos, bienvenidos todos a mi canal. Hoy estoy aquí con un acontecimiento masivo que sacudirá, en el sentido literal de la palabra, el mundo del espectáculo, uno que los conmoverá y los sorprenderá a partes iguales al escucharlo. Como saben, Hinakyurek ha dado vida a personajes completamente diferentes y legendarios que han dejado huellas inolvidables en la historia de la televisión y que quedaron grabados en nuestra memoria. Hace unos días, le hicieron la pregunta: si entraras a una habitación y todos los personajes que has interpretado estuvieran allí, ¿a cuál abrazarías primero? Y su respuesta fue tal que la agenda se sacudió de inmediato. El exitoso actor nos transportó a todos a un mundo de fantasía fascinante al decir que, si no murieron al final de las series, cree que esos personajes aún siguen viviendo en algún lugar de Turquía. Sin embargo, entre las líneas de su declaración hay un detalle sobre Fatmagul y Kerim que es capaz de hacer que el corazón de millones de fanáticos dé un vuelco absoluto. Si tienes curiosidad por conocer ese mundo oculto que Hinakyurek mantiene vivo en su mente y el impactante destino de los personajes de series legendarias, estás definitivamente en el lugar correcto. Antes de pasar a los detalles, no olviden suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para no perderse estos análisis tan especiales y envolventes que no encontrarán en ningún otro lugar. Mientras todo el mundo pensaba que él solo actuaba como un profesional que leía el guión y salía al set, resulta que el maestro actor sigue manteniendo viva cada alma que interpretó dentro de sí mismo. La declaración de Hinakyurek, por ejemplo, digo que Shankar F está caminando por Bodrum y Mustafa Bulut por Mardin, expuso de la manera más clara ese vínculo tan profundo e inquebrantable que formó con sus personajes. Mientras muchos nombres del sector no pudieron ocultar su admiración ante esta declaración tan sincera y fuera de lo común, el backstage del espectáculo se enfocó especialmente en sus palabras sobre la legendaria serie ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Porque Engin expresó abiertamente la posibilidad de que Kerim y Fatmagul, los protagonistas de una de las historias de amor más grandes en la historia de la televisión turca, se hayan separado años después. Esta perspectiva filosófica de un galán que dijo con su propia boca: no sé si Kerim es feliz con Fatmagul o no, podrían haberse separado, dividió en dos a los millones frente a la pantalla. Nosotros, siguiendo el rastro de esta declaración tan sensacional y profundamente conmovedora, rastreamos el destino desconocido de sus personajes y de ese taller de herrería en la mente del maestro actor. Ahora, echemos un vistazo más de cerca y juntos a los detalles de estas impactantes confesiones sobre sus personajes que han movido las cartas en el mundo de la televisión. Cuando vamos más allá de esta fascinante información compartida, entendemos que Hinakyurek no ve a los personajes que interpreta como simples trabajos, sino que prácticamente sopló sobre ellos para darles una vida propia. Los fanáticos del maestro actor iniciaron una gran ola de nostalgia en las redes sociales tras esta entrevista, compartiendo de nuevo las escenas de las antiguas y legendarias series. Según las afirmaciones que circulan en el backstage, las palabras de Engin podrían haberse separado, no lo sabemos, fueron en realidad un noble énfasis en las posibilidades reales y despiadadas de la vida detrás de los finales de las series. Nuestro exitoso galán demostró una vez más que es un artista profundo que piensa como la vida misma, en lugar de refugiarse en los clichés de finales felices de las telenovelas. Para hablar en un lenguaje humano, él no se limita a interpretar un guión, él continúa pensando incluso en las calles donde respiran esos personajes, los dolores que sufrieron y sus posibles infelicidades futuras. Otra afirmación bomba que sacude los pasillos de la industria es que este viaje mental con sus personajes le sirve a Hinakyurek como fuente de inspiración para nuevos proyectos que podría realizar en el futuro con su propia productora. Al decir creo que entre ellos abrazaría primero al personaje de Kerim, confesó por primera vez con total claridad que personaje descansa en el rincón más especial de su corazón. Ese pesado sentimiento de culpa que Kerim cargó a lo largo de toda la historia, su conciencia y el amor que creció a pesar de todo, siguen siendo lo que más conmueve profundamente al maestro actor. El hecho de que, incluso al imaginarlo en una habitación, lo piense en un taller de herrería, persiguiendo el sustento diario y el peso de su conciencia, es la mayor prueba de cuán profundamente sintió el alma del personaje. Él no actúa como una figura ordinaria de la cultura popular, sino como un actor genio que madura con el dolor de su personaje y carga con esa conciencia en su propia alma. Si han llegado hasta esta parte del vídeo,
Sé muy bien que ustedes también están tan fascinados como yo ante esta emotiva e impactante confesión, amigos, y que se han perdido en un mar de nostalgia. El hecho de que Engin Akyurek diga que Kerim y Fatmagul podrían haberse separado, ¿no les parece un movimiento muy radical que rompe los esquemas del espectador? Entonces, ¿creen que el deseo del maestro actor de abrazar primero a Kerim en esa habitación se debe a que Kerim fue la prueba más difícil e inolvidable de su carrera actoral? Por favor, no olviden compartir todos sus pensamientos sobre estas impactantes confesiones literarias y emocionales abajo en la sección de comentarios. Sus comentarios toman el pulso de nuestro canal y nos permiten discutir este tremendo análisis de personajes desde perspectivas muy diferentes. Tampoco olviden darle al botón de me gusta, porque su apoyo es nuestra mayor fuente de motivación. Los comentarios más sorprendentes que logramos obtener sobre el trasfondo de la noticia indican que los antiguos guionistas y el elenco de la serie, ¿Qué culpa tiene Fatmagul?, recibieron esta declaración con gran asombro. Según la información filtrada en los pasillos de la industria bajo el lema de que quede entre nosotros, los fieles seguidores de la serie no quieren aceptar bajo ningún concepto la posibilidad de una separación entre Kerim y Fatmagul. El hecho de que Engin diga "pero lo imagino en el taller de herrería" es, en cierto modo, una manifestación del respeto que siente por la esencia, el esfuerzo y la inocencia de ese personaje. Este movimiento del exitoso actor demuestra una vez más que él es el mayor protector, no solo de las pantallas, sino también del destino futuro de los personajes a los que dio vida. Esperaremos y veremos juntos si esta deconstrucción nostálgica del maestro actor encenderá una chispa para que las antiguas series legendarias regresen a la pantalla en los próximos días. Recuerden que para la continuidad de estos orgullosos y profundos éxitos globales y de las noticias más calientes y sensacionales del espectáculo, su apoyo lo es todo para nosotros. Si hay queridos espectadores que todavía no se han suscrito a nuestro canal, ahora es el momento perfecto. Presionen ese botón rojo de inmediato y conviértanse en parte de esta familia llena de emoción. Les doy la garantía desde ahora de que, a medida que se aclaren los detalles oficiales y los análisis de esas claves misteriosas que Engin Akyurek filtró sobre sus personajes, lo aprenderán primero en esta pantalla. Mantengan sus notificaciones siempre activas para que podamos evaluar juntos, al instante y en vivo, un análisis impactante de personajes o una noticia de confesión de una antigua serie que pueda llegar a Midnight. Continuaremos investigando y verificando las noticias más precisas, rápidas e impactantes de manera ininterrumpida para presentárselas. Esta historia no se limitará a una respuesta de entrevista, se transformará en una aventura que sacudirá de raíz a todo el mundo de la televisión y las series. En realidad, este evento es el ejemplo más concreto de cómo un actor turco no solo hace su papel y cobra su dinero, sino de cómo se integra y comparte su alma con ese personaje. Engin Akyurek, desafiando esos clichés de finales felices comunes y artificiales que ofrece la cultura popular, demostró una vez más cuán seriamente se toma el arte y el análisis de personajes. El hecho de que imagine a Shankar F. en Bodrum y a Mustafa Bulut en Mardin es la mayor prueba de cómo mezcla el alma de esas geografías con sus personajes. Este poder emocional suyo, que viene de forma silenciosa pero profunda, ha llevado el respeto de los profesionales del cine y las series extranjeros hacia el más allá de un actor, elevándolo al nivel de un pensador. Comprender la verdadera visión que se esconde bajo esa ambiciosa información de backstage enciende también una gran luz de esperanza de cara al futuro del sector artístico de nuestro país. Al acercarnos al final del vídeo, puedo decir con total tranquilidad que esta histórica confesión de personajes de Engin Akyurek y sus misterios entre líneas se escribirán con letras de oro en la historia del espectáculo. Que un galán no solo sea agenda por su atractivo físico, sino que sienta de manera tan profunda la culpa y la conciencia de los personajes que interpretó, es un éxito digno de aplaudir de pie. ¿Creen que este movimiento emotivo y realista de Engin iniciará una tendencia para que otros actores populares de Turquía también cambien su perspectiva sobre los personajes que interpretan? Espero sus predicciones con muchísima curiosidad. Cada una de sus opiniones vale oro para nosotros, porque el análisis de éxitos tan prestigiosos y profundos solo podemos hacerlo con un público tan selecto como ustedes. Abrimos el expediente de sus misteriosos personajes por ahora con estos detalles fascinantes, pero seguimos atentos porque hay nuevas filtraciones en camino.
Como pueden ver, a veces una respuesta fáctica y filosófica dada a una sola pregunta basta para cambiar por completo todo el mapa del mundo interior de un actor y fascinar a sus seguidores. El amor y la confianza infinita de sus fanáticos se transformaron en un ambiente de profundo respeto al escuchar sus palabras de la culpa y la conciencia de Kerim me afectan mucho. Nosotros seguiremos en alerta máxima como los seguidores más cercanos de este gran mar de afecto y de la ola de curiosidad que envuelve al mundo. Les agradezco de todo corazón a cada uno de ustedes por ver nuestro vídeo y dedicarnos su valioso tiempo, amigos. Recuerden, el espectáculo no es solo un mundo superficial, es también conectar a las masas con esa profundidad universal y el alma que un artista se merece de la manera más correcta. Cuídense mucho, no se priven del mundo del espectáculo ni de nuestros análisis detallados, porque la agenda está lista para dar a luz una nueva bomba en cualquier segundo. En el próximo vídeo, quizás estemos ante ustedes con los análisis exactos de esas escenas ocultas e impactantes y los errores de guión de esos personajes legendarios de los que habló Engin. No olviden seguir muy de cerca nuestro canal lleno de noticias de la vida misma, sobre celebridades y cautivador en cada segundo. Por ahora, esto es todo lo que tenemos que transmitir sobre esas declaraciones desatadoras de tormentas en las que Engin Akyurek aseguró que cree que sus personajes siguen vivos y dejó caer la posibilidad de la separación de Kerim y Fatmagul. Adiós y por favor, no olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta al vídeo y compartirlo con sus amigos. Sus ideas son más importantes para nosotros que cualquier otra cosa. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.